versículo 1. Proverbios 17, versículo 1, hermanos. ¿Estamos ahí? Dice así en el nombre del Señor Jesús: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Amén. Amén, hermanos. Hermanos, en la época del Antiguo Testamento los judíos participaban de una porción de lo que ellos habían sacrificado a Dios en el altar. Ellos tomaban una porción de lo que habían sacrificado a Dios en el altar. Y claro, hermanos, que en la mayoría de los casos lo que sacrificaban era carne. Y generalmente, hermanos, era carne de res o de carnero. ¿Qué es entonces una casa llena de provisiones? Comentaba esto porque hay algunas interpretaciones que creen que se refiere únicamente a la carne de los sacrificios, pero no, hermanos, el proverbio, la palabra de Dios es eterna y trae consejo a nosotros que no presentamos más sacrificios como en el Antiguo Testamento. ¿A qué se refiere entonces cuando leemos una casa llena de provisiones? Hermanos, se refiere a hogares bendecidos con gran cantidad de provisiones que Dios provee también, aún a aquellos que no le aman o no le siguen, porque todas las cosas buenas, hermanos, provienen de Dios, aún cuando no sean gente que le ama. ¿Por qué decimos que Satanás es el proveedor? Porque bien, hermanos, Dios permite que Satanás pueda hacer uso de las cosas de este mundo para dar y engañar. Por ejemplo, todos han escuchado la frase de esa familia es muy bendecida. Y cuando preguntas por qué, es en referencia ¿a qué? Al dinero. Y si no es una familia que ama a Dios, uno de pronto puede decir, ¿qué pasa ahí? Entonces, ¿Satanás es el proveedor de buenas dádivas? No, hermanos, Dios es el único proveedor de buenas dádivas, pero Satanás hace uso de esas dádivas para proveer a los suyos y engañarlos. Hermanos, esas casas llenas de dádivas, o como en el Antiguo Testamento, las casas que estaban llenas de carne, eran las que disfrutaban de una mayor riqueza material, en comparación de otras casas en donde escaseaba la provisión. Hermanos, para la mayoría de la gente, una cena que incluye más provisiones o una cena en donde incluye un platillo principal es mucho mejor que una casa en donde solamente hay un bocado seco de pan o un bocado de pan seco, hermanos. Y creo que lo que el proverbio nos quiere decir, hermanos, es que en ocasiones medimos la bendición por lo que podemos tener. En ocasiones podríamos llegar a alguna casa y ver una mesa servida con provisiones al por mayor y pensar que ellos son más bendecidos que los que no tenemos una mesa así. Por supuesto que tampoco esto me está exhortando a quedarme satisfecho con la pobreza, cuando la pobreza es ocasionada por mi pereza. No es lo que el proverbio quiere decir. Es decir, no importa, date con un pan cuando puedes producir el pan. Lo que el proverbio quiere decir, hermanos, es que la mayoría de la gente mide la bendición de Dios por lo que tiene en su mesa. Pero el proverbio dice, mejor es un bocado seco y en paz que una casa de contiendas llena de provisiones. Hermanos, ¿qué es lo que realmente proporciona gozo y contentamiento en un hogar cristiano? ¿Es la riqueza?
¿Son los filetes? ¿Es la barbacoa, hermanos? ¿Son los pies de manzana y el frutero lleno y el refrigerador repleto? No, hermanos. De hecho, los que hemos pasado por ese tipo de circunstancias de escasez, aun cuando producimos para que no hubiese escasez, y Dios quiere hacernos pasar por escasez, los mejores momentos que hemos vivido, por ejemplo, mi esposa y yo, es cuando no tenemos absolutamente nada. Lo digo delante de ella y delante de Dios, hermanos, porque son los momentos en donde nos hemos conocido mejor, hemos probado más la fidelidad y la misericordia de Dios, nos ha enseñado a navegar tranquilos, a rechazar toda dádiva que procede de un lugar no lícito y gozarnos en la nada con el Señor que es todo. Hemos disfrutado tanto esos momentos que en ocasiones los extraño. Le he dicho a mi familia, le he dicho a mi esposa, pido a Dios en ocasiones que nos quite para tener más de Él, porque hemos probado antes de esto, hermanos. Y de hecho, este tipo de cosas son una excelente prueba para ver si en realidad el que proporciona nuestro gozo es el Señor. Porque cuando de pronto, hermanos, tenemos todo lo que normalmente toda la gente quiere tener, pues sí estamos muy bien con el Señor. Oh Señor, sí el Señor, el Señor provee. Pero cuando de pronto no tenemos lo que todas las personas quieren tener, nos volteamos en contra del Señor. Y aún muchos pueden decir, no, pues ya no voy a seguir al Señor. U otros preguntan, ¿hasta cuándo, hermano, se va a terminar este martirio? Y la mayoría de los casos en este tipo de familias, hermanos, en realidad no están padeciendo por Jesús, sino por cualquier otra cosa. Pero el proverbio está asegurando a las familias cristianas, con todos sus defectos, no son familias perfectas, que es mucho mejor, hermanos, un hogar en donde hay un pan seco que un hogar en donde hay multitud de alimentos. No sé cuántos de aquí han gozado en Cristo Jesús la necesidad de tener solamente una cosa en el menú y aún tenerla que repetir. Hermanos, hay un grupo de misioneros de un hombre de Dios que se llamó Hudson Taylor. Y Hudson Taylor, hermanos, fue un misionero a China, increíble, un hombre que adoptó la cultura china en su vestimenta y vivió como ellos y vivió allá. En un principio fue probado y el diablo lo tentaba porque no tenía dinero y él lo que pedía era alimento. Entonces la gente que estaba relacionada con la transferencia de dinero comenzó a sobornarlo. ¿Quieres dinero? Oh, mira, tu iglesia no te ama, toma dinero. Ay, toma dinero. Hasta que él de pronto se sintió como mal con Dios y dijo, Señor, si tú no quieres que yo tenga dinero, de eso no va a depender mi gozo. Él estaba trabajando, hermanos, 24/7 para el Señor, en un país extraño, con todo tipo de padecimientos, en una cultura, hermanos, que no es como hoy. Hoy, aunque China es un país perseguido, hay cristianos. Ahí no había, hermanos. Y él sufrió. Esa experiencia que él vivió, hermanos, sirvió para fundar una escuela de misiones y una asociación, por así decir, cristiana, si se le puede llamar así, de puros jóvenes misioneros, la mayoría solteros y solteras, que van a China sin ni un centavo, ni un solo apoyo. Hermanos, ni una sola bendición, como muchos llamarían, sino solo ellos han experimentado el gozo del Señor bajo su santa providencia. Ellos están trabajando fielmente a Dios sin tener una alacena, hermanos, con comida. Por supuesto que no están haciendo un sacrificio como para llamar la atención, sino ellos trabajan fielmente para Dios y el Dios que todo lo provee se encarga de ellos. Y puede haber otros misioneros. Mi esposa y yo conocemos un grupo de misioneros que cuando llegamos a su casa dijimos, ¿qué tipo de cristianos son? Una mansión, hermanos, la más grande que he visto en mi vida, 5 refrigeradores, una alacena que se desbordaba, hermanos. Ellos caminan descalzos por los pasillos de su casa con toda comodidad, mordiendo una jugosa manzana
deslumbrante, y están completamente en paz. Pero doctrinalmente no conocen bien al Señor, hermanos. Y hemos conocido, por otro lado, a otros creyentes que trabajan arduamente. Cuando digo arduamente, hermanos, no digo un día a la semana, 2 días a la semana. Digo de mañana a madrugada, sirviendo al Señor todos los días de la semana. Y ves sus alacenas con una bolsita de arroz, una de lentejas, una cazuelita vieja con frijolitos y tortillitas, pero un gozo en sus rostros indescriptible, sentados a la mesa, adorando a su Señor. Y por aquí no les pasa jamás el ¿qué voy a comer mañana? ¿Qué voy a tener para esto? Porque saben que ellos sirven al al jefe más fiel que puede existir. Ellos saben que jamás les va a hacer falta lo necesario, porque tienen al Dios que siempre da a los suyos lo necesario. Hermanos, yo les exhorto a que jamás midamos la fe o el amor de Dios, o que jamás seamos impulsados al gozo por lo que tenemos. La paz es fundamental, hermanos, para un hogar feliz, pero la verdadera paz solamente se logra en Cristo, de tal manera que Él sea nuestro único pilar. ¿A qué me refiero? Si nosotros tenemos muchos pilares, hermanos, en nuestra vida, y el pilar de la salud se va, tu casa va a inclinarse. Y después, por la salud, el dinero se va, tu casa va a derrumbarse. Si el pilar de nuestra vida cristiana es tu esposa, y tu esposa se va, tu vida cristiana va a derrumbarse. Si el pilar de nuestra vida cristiana son nuestros hijos, y nuestros hijos no están, nuestra vida cristiana va a derrumbarse. Si nuestro gozo está por el alimento que tenemos y las cosas que hoy tenemos, hermanos, cuando se vaya, tu cristianismo va a derrumbarse. Pero si nuestra felicidad y nuestro gozo y nuestra paz solamente radican en Jesús, aunque nos quiten absolutamente todo, nuestra casa va a estar firme, hermanos, sobre la roca. Por supuesto que no es una exhortación, insisto, porque hay muchas malas interpretaciones. Hermanos, no importa, acuéstense, no hagan nada y Dios les proveerá. No, porque Dios es un Dios justo, pero es un Padre muy amoroso, hermanos. Hermanos, el reino de Dios es justicia, es paz y gozo en el Espíritu Santo. Les ruego que en un tiempo que hoy tengan, mediten en Romanos capítulo 14. Hermanos, en ocasiones la riqueza material añade contenciones en el hogar, especialmente cuando las personas aprecian más el dinero que las relaciones. Yo platico con muchos matrimonios y normalmente cuando hay más problemas, ¿sabes cuándo es? Cuando no hay dinero. Alguna de las dos personas, hermanos, aún conozco familias cristianas que sirven cuando tenían dinero y no sirven cuando no tenían dinero. Hermanos, el Señor Jesús no tenía en dónde recostar su cabeza, y cuando tuvo que pagar impuestos, tuvo que mover su poder, hermanos, divino, para mandar a Pedro a sacar una moneda, un estatero de la boca de un pez. Lo mandó a trabajar, hermanos. Es trabajoso ir, y más con una encomienda como busca un pez y saca una moneda. Cualquiera de nosotros diríamos, eso es una locura, ¿cómo me envías a hacer eso? No lo apareció del cielo, no le llovió, sino él tuvo que ir por fe a buscar una locura, hermanos, una moneda en la boca de un pez. Pero imagina el gozo de Pedro. Qué bendición, hermanos. Hermanos, cuando las personas aprecian más el dinero que la relación, están en serios problemas, y es mera necedad, hermanos. Con frecuencia se relacionan las personas muy bien,
mientras hay economía abundante. Pero cuando no hay, aún matrimonios se deshacen, iglesias se dividen, siervos dejan de servir, pastores renuncian y hay guerra, hermanos, porque su Dios no es el Señor Jesús, sino es el dinero. Y esto es pura necedad, hermano, insisto. Es un fracaso en prioridades. Es una manera de rechazar las cosas que Dios valora, tales como la paz y la resolución de conflictos en forma bíblica. Hermanos, yo conozco matrimonios muy cercanos, desgraciadamente no cristianos, pero que aprendieron a amarse en medio de la necesidad. Y juntos trabajaron en sus vidas para formar familias fuertes, sólidas, a través de la necesidad. Entonces, me atrevo a decir que el padecimiento económico para los cristianos es una bendición también. Porque tú y yo lo vamos a buscar si recibimos gracia de Dios más que cuando no hay necesidad. Si recibimos gracia y buscamos al Señor primeramente, hermanos. Hermanos, si es necesario, nosotros debemos estar dispuestos a sacrificar nuestra riqueza, el ritmo acelerado de nuestras vidas y nuestras búsquedas materiales por causa de la paz y la unidad dentro del hogar. Si es necesario, lo dije antes, sin pensarlo, tenemos que elegir más la justicia y la santidad que las riquezas materiales. Si es necesario, tenemos que tomar, hermanos, una oferta espiritual para la expansión del reino que una oferta laboral para lo contrario. Porque el gozo verdadero no va a venir cuando hay dinero para los creyentes. El gozo verdadero está cuando Cristo es quien gobierna nuestros hogares. Cuando nuestra mente está en lo eterno y no en lo temporal. Por supuesto, sin transgredir el contexto bíblico de los hombres y mujeres diligentes. Jamás nos confundamos, hermanos. Siempre el Señor nos llama a ser emprendedores. Hermanos, que Dios nos dé hogares donde los hombres confiesen sus pecados a sus esposas, donde las esposas confiesen sus pecados a sus esposos y donde las familias juntas se confiesen delante de Dios por su mala administración, por usar a Dios como un amuleto, por únicamente tener gozo cuando hay riqueza y no cuando hay pobreza, y por no aprovechar todas las dádivas como ejemplos para fortalecer nuestro gozo. Ahorita orábamos por eso, hermanos. Te pediría que contaras hoy todas las cosas que tú tienes que otros cristianos más comprometidos a ti no tienen. Haz una lista. Y ahora haz una lista de las cosas que no tienes. Y verás cómo Dios te va a humillar diciéndote: hijo, te he amado y te he dado, de una manera sorprendente. Y si acaso no tuvieras nada material, si tienes a Cristo lo tienes todo, así que bástate en su gracia, porque no merecemos a su Hijo, hermanos, amén. Pidamos juntos, hermanos, que el perdón de Dios fluya, el perdón familiar fluya todo el tiempo. Pidamos a Dios que reine la humildad, que reine la obediencia, que seamos sagaces, hermanos, y trabajadores, pero que esperemos siempre en el Señor. Que aprendamos, hermanos, a recibir de parte de Dios y que no dependamos de nosotros, sino de Él, aun cuando seas tú quien trabaja. Y sobre todo que prevalezca la paz en cualquier circunstancia, porque estoy seguro, hermanos, que todos en esta sala algún día vamos a padecer. Pero les aseguro que si Cristo es el único pilar de tu vida, el padecimiento será soportable. Pero si Cristo no es el único pilar de tu vida, espera un desastre. Espera un desastre. Amén, hermanos.
Leemos el proverbio: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Proverbio capítulo 17, versículo 1. Oremos a Dios, hermanos. Señor, damos muchas gracias por tu consejo, tu palabra, que siempre es un bálsamo a aquellos heridos y necesitados. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos ayudes a tomar en serio tu escritura. Pues de qué aprovecharía, Señor bendito, sentarnos, escuchar y desechar todo lo que recibimos, Señor. Nadie en su sano juicio recibiría alimento en sus manos y lo tiraría. Nadie, Señor, en su sano juicio comería y devolvería su estómago de inmediato. Queremos recibir tu alimento, Señor, y rogarte que dé fruto pronto en nosotros, Señor. Te pedimos, glorioso Rey, que tú nos ayudes y nos permitas, Señor, ser hoy, Señor, nutridos y crecer, amado Dios, en sabiduría y ciencia conforme a tu reino, Señor. Bendice a nuestros hermanos, Señor, que estén en cualquier lugar del mundo y que estén siendo turbados por el enemigo a causa de la necesidad. Aquellos hermanos, Señor, que han muerto para servirte, Señor. Esos pastores, Señor, que fueron enviados y sacados de su lugar cómodo. Esas mujeres que en su vida deseaban tener, esas familias que deseaban que sus hijos fueran grandes hombres en la tierra, Señor, pero que al oír tu voz como ovejas obedecieron y salieron de su lugar cómodo para servirte, Señor. Te pedimos que no olviden, Señor amado, que es mucho mejor estar en tu presencia, Señor, que cualquier otro tesoro en la tierra que pueda tenerse, Señor. Y que hoy ellos gocen indescriptiblemente de tu paz. Y les baste tu gracia, Señor, para estar alegres y en armonía en sus hogares. En el nombre de Jesús. Amén.